Bueno, vamos a comenzar con la oración de colecta de la fiesta de Santa María Magdalena, que es hoy. Y vamos a rezar la colecta juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, sabiduría de Dios, quisiste ser hallado por la pecadora que buscaba con tanto ardor una sabiduría de amor. Te suplicamos que nos ayuden la plegaria y los ejemplos de Santa María Magdalena, por cuyos ruegos y amistad sacaste vivo de la tumba a su hermano Lázaro, tu amigo, enterrado desde hacía 4 días, y por cuya palabra anunciaste tu resurrección y tu ascensión a la gloria del Padre, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, en los siglos de los siglos. Amén. 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 Hola a todos. Igualmente con la bendición y la presencia de María Magdalena muy fuerte este año, quizá más que otros, en este día de su fiesta. Por eso le pedí al Padre Enrique que dijera la plegaria de la colecta que rezamos el domingo en nuestra liturgia. Y me parece que es una de esas coincidencias hermosas y para nada casuales, que en este momento que estamos un poco habitados por esa figura de la mujer solar que vimos hace 15 días, que es el centro mismo del Apocalipsis, esté esta fiesta de esta otra mujer, María Magdalena, que como dijo bien Enrique ayer, es también una cierta representación humana de esta mujer arquetípica. Digo también porque ya lo habíamos visto, María, Madre de Jesús, es, en la tradición de la Iglesia, es la representación, la corporización, digamos, de esta mujer que está dando a luz, y María Madre, fundamentalmente Madre, es representante, digamos. Pero María Magdalena también. Eso lo hizo notar Enrique muy bien ayer, y leo solamente 3 o 4 párrafos del Salmo eclesiástico que cantamos en su fiesta, y que les va a recordar lo que hemos visto hace 15 días. En el principio, una mujer fue cómplice de las palabras de la serpiente, y por ella se introdujo en el mundo la desobediencia. El primer día de la semana, una mujer transmitió a los apóstoles las palabras del Señor, que venció a la serpiente por su cruz, y los inició así, la mujer, al misterio de la resurrección. ¡Oh, maravillosa transformación! Eva toca con todas sus fuerzas el árbol de vida. Oh, María Magdalena, que tocaste los pies del Señor, intercede por nosotros para que Él nos lleve hacia el Padre. Bueno, y les agradezco una vez más toda la presencia maravillosa, fiel y continua de todas estas caras que nos acompañan los jueves. Y entramos hoy en la segunda parte del cuarto septenario. Habíamos visto al comienzo los 2 grandes personajes arquetípicos de la mujer y el dragón. En el encuentro siguiente vimos la lucha de estas 2 fuerzas antagónicas, de la mujer y el dragón, a través de la lucha de los ángeles, y las 2 bestias, salidas una del mar y otra de la tierra. Y después de estas visiones un poco terroríficas, entramos en la segunda parte del septenario, con el quinto de los signos, y antes de hablar de él, quiero decir 2 o 3 pequeñas cosas que son quizá un poco áridas para ustedes, un poco técnicas, pero que creo que ayudan a la lectura. Ya en los primeros encuentros dijimos que uno de los recursos del Apocalipsis es la repetición.
hay muchas cosas que se repiten. Es un recurso universal en toda la literatura de tipo oral, es decir, la que se transmite oralmente. Porque esta literatura se basa en la memoria del relator, que sabe todo de memoria, y en la memoria del oyente. Y la repetición es un recurso importante para que la memoria se fije, para que el oyente recuerde. La liturgia sigue conservando estas leyes de la oralidad, y por eso repetimos tantas cosas en la liturgia. No las repetimos hasta el cansancio, sino que las repetimos hasta la asimilación. Porque repetir son como capas que van cayendo en el fondo de nuestra conciencia o de nuestro inconsciente y que van constituyendo un corpus de memorias, que en el caso de la liturgia o en el caso de la Biblia, son memorias redentoras, si quiere, que nos ayudan a vivir. Pero en el Apocalipsis, un ejemplo, por ejemplo, las letanías. ¿Cierto? Nosotros, el pueblo repite siempre Kyrie eleison. Pero lo que dice el diácono cambia, varía, hay un avance. Repetición y progresión. En el Apocalipsis encontramos los mismos recursos. La repetición nunca es idéntica a su modelo. Se integra con la progresión, que hace avanzar cada uno de los enunciados. Se repite, pero se avanza. Y a medida que avanzamos hacia el fin del Apocalipsis, vamos a encontrarnos cada vez más con pasajes que nos recuerdan algo que ya leímos, algo que ya oímos en los encuentros anteriores. El quinto signo es un ejemplo de esta técnica de relato. Es un intermedio de alabanza, como ya hemos encontrado varias veces a lo largo del Apocalipsis. En medio de los sellos, de las catástrofes, de las plagas, surge de pronto un canto maravillado ante la bondad y las grandezas de Dios, como si un agua subterránea de alabanza, invisible por largos trechos, brotara como un borbotón en medio de paisajes secos y desolados. Hay que decir que esos borbotones los vivimos cotidianamente. Son milagros cotidianos. Por ejemplo, cada vez que salimos de la iglesia, después de una liturgia, y esto creo que es una experiencia que todos ustedes han vivido, volvemos al desierto de la ciudad, después de haber vivido en un oasis de alabanza durante 2 horas. Y ese borbotón sigue cantando en nosotros durante un cierto tiempo. Cada vez que dejamos nuestra plegaria silenciosa o no silenciosa para ir a trajinar, sabemos que hemos vivido durante unos minutos al borde de ese manantial, que se calla discretamente por un rato, pero que sigue estando, y sigue sosteniendo nuestra vida minuto tras minuto, hasta que pueda volver a brotar. Sabemos que la meta última es que el manantial perpetuo que brota para la vida eterna, como le dice Jesús a la samaritana, que ese manantial esté siempre brotando. Esa es la meta. Pero antes de llegar a la meta, tenemos, como en el Apocalipsis, los borbotones intermitentes. Aquí, en el cuarto sello, aquí en el cuarto sello, después de tanta trompeta, de tanta bestia y tanto dragón, he aquí lo que aparece.
el manantial reaparece. Yo veo, he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tienen su nombre y el nombre de su Padre escritos en sus frentes. Oigo una voz venida del cielo, como voz de aguas inmensas y como voz de un gran trueno. La voz que oigo es como de citaristas que tañen sus cítaras. Cantan un canto nuevo frente al trono, frente a los 4 vivientes y los ancianos. Nadie puede aprender el canto sino los 144.000, los rescatados de la tierra. Ellos no se mezclaron con mujeres, son vírgenes. Estos siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron rescatados de los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no se halla mentira, son irreprochables. El canto se había callado desde el 6º sello, es decir, el capítulo 7, y reaparece aquí, en el 14, repitiendo elementos idénticos al del 2º septenario, pero agregando otros, repetición y progresión, como dijimos. No sé si ustedes recuerdan alguno de estos elementos. Este texto que acabamos de leer, ¿les recuerda algo de lo que ya leímos? Nada. Bueno, entonces lo vamos a ver juntos. Acá tenemos lo último que oímos en el 2º septenario y lo que vemos ahora en el 5º signo. Esta comparación es útil porque pone en verde lo que se repite y lo que está en amarillo es lo que progresa, lo que avanza. El trono y los 4 vivientes, quizás recuerden esto ustedes, es una de las grandes visiones, el trono con los 4 vivientes alrededor y con el Cordero de pie en el trono, el comienzo del 2º septenario, aparece tal cual acá. Está el Cordero de pie, los 144.000. También está el sello en la frente de esos servidores, acá escritos en su frente. Están los 144.000 y hay una voz que aparece varias veces y hay cítaras y hay un canto nuevo. No sé si llegan a ver bien la similitud de estos dos textos. Pero también vamos a ver lo que aparece por primera vez. El Cordero está de pie, pero no ya en el medio del trono, como estaba en el 2º septenario, sino en el monte Sión. Es decir, que se desplazó en principio del cielo a la tierra. Y retomamos esa dialéctica que vimos tan fuertemente la vez pasada, entre el cielo y la tierra con la caída del dragón. El monte Sión, en las profetas, sin embargo, no es un lugar geográfico. Es un lugar simbólico, es una montaña simbólica y con connotaciones escatológicas. ¿En qué sentido? Es el lugar de reunión de todos los rescatados. Y fíjense lo que dice el profeta Abdías. Sí, como vosotros bebisteis en mi montaña santa, así todos los pueblos beberán sin tregua. No solamente Israel, todos los pueblos. Pero el monte Sión será lugar de rescatados. Es un lugar santo. Que el Cordero esté, por lo tanto, de pie sobre el monte Sión, significa que reúne todo, atrae todo hacia él, como Jesús dice de él mismo, de su muerte en la cruz. Cuando sea alzado,
atraeré todo hacia mí. El Cordero atrae todo, no solamente a Israel, a todos. Acá son 144.000, es decir, no es un número infinito, es un número que se puede contar. Muy grande, pero se puede contar. Y se nos dice acá, ¿qué dice ese sello que se les puso en la frente? No se nos había dicho en el segundo septenario, se nos dice acá. ¿Qué es ese sello? Es el nombre del Cordero y de su Padre. La voz ya no es solo grande, como aparece cuatro veces en el segundo septenario. No es la gran voz solamente, sino una voz como de aguas inmensas, de un gran trueno. Y curiosamente, ese estruendo se transforma en un canto muy dulce y muy armonioso, y hasta en música celestial, porque habla de citaristas que tañen sus cítaras. Es decir, que si la voz es potente, tiene sin embargo toda la belleza, la armonía y la dulzura de una música de cítara. Todo lo que sigue es original de este pasaje. Es el elemento de progresión. Ahora sabemos que estos 144.000 son los únicos que pueden cantar este canto nuevo. Y se hace de ellos un retrato maravilloso que vale la pena detallar. No se mezclaron con mujeres, primer rasgo, son víctimas, son vírgenes. Contrariamente a lo que podría pensarse o lo que pensamos inmediatamente, esto no es un elogio de la castidad. Sería bastante lamentable que la redención estuviera reservada solo a los monjes y las monjas. Esta virginidad debe ser entendida en un sentido amplio y fundamentalmente espiritual, yo casi diría ontológico. No es algo que se refiera a una actividad o a una situación sexual en absoluto. Aunque puede haber una alusión en San Juan al abandono de la prostitución sagrada, que era muy común en el mundo pagano que lo rodeaba, y que siempre fue abominación a los ojos de los autores bíblicos. Pero esa abominación de la prostitución sagrada no era abominación porque fuera prostitución, era abominación porque formaba parte de los ritos idolátricos. Las prostitutas sagradas se entregaban a los fieles de los dioses a quienes servían. Y eso, la idolatría, es la verdadera prostitución para Israel. Estos son vírgenes, son íntegros, con una pureza que podríamos llamar química, no mezclada. Y lo vamos a ver mejor en el próximo signo. Segunda característica, siguen al Cordero donde quiera que vaya. Seguir es un verbo importante en los evangelios y sobre todo en el de Juan. Es la última palabra de Jesús en el evangelio de Juan. Jesús le dice a Pedro, en el capítulo 21, tú sígueme. Se lo dice a Pedro y nos lo dice a cada uno de nosotros. Tú sígueme. Sígueme, simplemente. Sin hacer tanto escándalo, sin hacer tanta complicación. Sígueme. Pero evidentemente
esto no se trata de un paseíto. Se lo sigue hasta la cruz y la resurrección. Se lo sigue en su constante trabajo de redención del mundo. Se lo sigue en esa incomprensible mansedumbre, porque a quien siguen estos, los rescatados, es al Cordero degollado. No es a un Dios omnipotente. Es al Cordero degollado y resucitado. No sé si recuerdan que la vez pasada vimos cómo la muchedumbre seguían a la bestia y la adoraban. Aquí los 144.000 son la procesión contraria. Compensan el extravío de esas muchedumbres que vimos la vez pasada. Unos a la bestia, otros al Cordero. Estos hombres son primicias para Dios y para el Cordero. Las primicias evocan la alianza con Israel. Jeremías dice, Israel es el bien sagrado del Señor, las primicias de su cosecha. Y retengan bien esta expresión, primicias, que son promesa de una cosecha y una siega abundantes, que vamos a ver en el signo siguiente. En su boca no se halla mentira. No son hijos del padre de la mentira. Son lo contrario. Son verdaderos porque son humildes. Y la vanidad no entra en su boca. Por eso son irreprochables. Esto recuerda la palabra de San Pablo. Nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia. Dios tiene ambición para sus hijos. Quiere que sus hijos sean lo más perfectos, entre comillas, posibles. Sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, dice Jesús. Ellos, los rescatados, son el signo operativo de la salvación de Dios, de lo que Dios puede conseguir de los seres humanos. Con el sexto signo se inicia una sección que incluye también el séptimo signo, una sección que podríamos titular el juicio. Se inicia con el anuncio del juicio, se usa esa palabra por primera vez en el capítulo 14, versículo 6, ya lo veremos, y se cierra con las palabras, pues tus juicios se manifestaron, que son las últimas palabras de este septenario. Tenemos, ustedes saben, esto es una inclusión. Juicio y juicio, la repetición de esta palabra, incluye una sección que tiene una unidad en sí misma. Ahora bien, el orden de esta sección lo vamos a desarreglar un poco, si ustedes me lo permiten, así como lo hicimos al comienzo, con las figuras de la mujer y del dragón, como para ir, quizá, ¿cómo podría decir? Tratando de discernir más qué quiere decir esto de juicio. Y empezaremos nuestro estudio, digamos, de esta sección por el centro y no por el comienzo. Juicio. Hay que decir que fuera del ámbito estrictamente jurídico, la idea de juicio es bastante extraña para nosotros y hasta quizá un poco desagradable. Ayer hablábamos justamente de que no hay que juzgar. ¿Cómo hacemos para no juzgar?
Jesús mismo nos dice en el Evangelio, no juzguéis para no ser juzgados. Pero hay que preguntarse si ese consejo del Señor invalida al juicio mismo, o bien a quien lo ejerce sin estar en condiciones para hacerlo. Santiago, ya que estamos también por celebrar Santiago, Santiago el de la epístola, Santiago de Jerusalén dice, uno solo es el legislador y juez, que puede salvar y destruir. En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? ¿Es el juicio lo que está puesto en tela de juicio? ¿O es aquel que lo ejerce? Y lo cito al Padre Enrique, en su librito sobre el Padre Nuestro, en el Sermón de la Montaña, que dice, con estas palabras, no juzguéis para no ser juzgados, el Señor no está condenando todo juicio hacia los demás, o la corrección fraterna, como le indica en otro momento, sino que puntualiza la hipocresía de juzgar a los otros sin haber hecho un largo y penoso trabajo sobre nosotros mismos. Hay alguien que ejerce el juicio, que nosotros no es nosotros tal como somos. Para poder juzgar, tenemos que hacer este trabajo, del cual habló el Padre Enrique. ¿Quién juzga? Es Dios el que, como dice Santiago, solamente. Hay que decir que las tendencias teológicas actuales tienden a minimizar el juicio aún de Dios. Pero lo seguimos diciendo en el credo. Y de nuevo vendrá con gloria, ya estamos hablando de Jesucristo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y volverá con gloria para juzgar al mundo, lo decimos en todas las liturgias. El juicio está. Y en este caso, estas dos citas, la del credo y la que acabo de decir del tricanon, es un juicio ejercido por Jesucristo. Pero es verdad que el hombre moderno, adulto, científico, no parece atraído por la noción del juicio. Que hay que decir y reconocer que con los siglos se ha teñido de legalismo. En realidad, el juicio que nos describe el Apocalipsis no es una instancia jurídica, es una instancia reveladora. Y el símbolo e instrumento de ese juicio es la hoz, no es la balanza, como en la justicia habitual. Es la hoz, es el cuchillo. ¿Quién tiene esa hoz? Y San Juan nos lo dice. ¿Quién lo tiene? Es el Hijo del Hombre. Yo veo, he aquí una nube blanca. Sentado sobre la nube uno semejante a un hijo de hombre. Tiene sobre su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Hijo de hombre. Ya conocemos este personaje, ya lo hemos visto. ¿Recuerdan ustedes cuándo y cómo lo vimos en el texto del Apocalipsis? A lo mejor algunos se acuerdan. Bueno, si nadie contesta, contesto yo. Vimos aparecer a alguien que todavía no estaba nombrado como tal en el prólogo mismo del Apocalipsis. He aquí, viene entre las nubes. Y si eso nos hace pensar que es un hijo de hombre,
es porque alguien que viene entre las nubes recuerda la visión de Daniel, del Hijo del Hombre. El profeta Daniel, en el capítulo 7, ve en una visión a un hijo de hombre, algo semejante a un hijo de hombre, que viene entre las nubes del cielo. Esta alusión está en el prólogo. Y al comienzo del primer septenario, lo vemos con el padre Enrique, el septenario de las iglesias, la visión tiene como centro la presencia del Hijo de Hombre, llamado claramente ya Hijo de Hombre. ¿Quiere quizá alguno leer este texto de Apocalipsis 1, 13, 16? Sí, yo puedo leer. Perfecto. He aquí viene entre las nubes, lo verá todo ojo, hasta quienes lo traspasaron. Muy bien. Eso que acabas de leer es el prólogo, ¿eh? Es el capítulo 1, versículo 7. Lo que viene ahora es lo que el capítulo 1, versículo 13, 16. Gracias, Agustín, seguí nomás. En medio de las lámparas veo a uno como hijo de hombre, revestido hasta los pies, ceñido en el pecho por un ceñidor de oro, su cabeza y sus cabellos blancos como una lana blanca como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce del Líbano en el horno de fuego, su voz como la de las aguas inmensas. En su mano derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada acerada de 2 filos, su rostro como el sol, resplandeciente en toda su potencia. Yo veo, he aquí una nube blanca. No, está bien, no, hasta ahí. En toda su potencia, esa está ahí. Eso es la visión del capítulo 1, versículos 13 y 16. Como ven, es suntuosa. El Hijo del Hombre aparece con todos sus atributos, revestido como un rey. La voz de las aguas inmensas, los pies semejantes al bronce del Líbano, las 7 estrellas en su mano, la espada acerada que salía de su boca, resplandeciente. Nunca más vuelve a aparecer esta figura hasta ahora, en el capítulo 14. Y como ven, es muchísimo más sobria la visión. Yo diría casi pobre. Porque aparece otra vez la nube blanca, la que vimos en el prólogo, aparece la expresión hijo de hombre, la que acabamos de leer, y muy poco se dice de él, pero lo que se dice no se dijo. Ya no es repetición, es progresión. Tiene su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y este último atributo es la gran novedad. Es el Hijo del Hombre el que juzga. Y ya recuerdan el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Jesús dice, el juicio fue dado al Hijo, porque es Hijo del Hombre. Porque es Hijo del Hombre. Es decir, que el juicio lo ejerce el hombre, nosotros mismos. O bien Él con nosotros, el Emmanuel que está en nosotros. Fíjense, la hoz va a pasar como un bisturí por las junturas más íntimas de nosotros mismos. No entre buenos y malos, eso no existe, sino entre nuestra mitad de sombra, como diría Jung, y nuestra mitad de luz. Mitad y mitad, o bien 2 tercios y 1 tercio, o bien 1/4 y 3/4, como quieran. Como seamos. Es este discernimiento, este cuchillo afilado, que debemos lentamente aprender a ejercer en nosotros mismos. Porque eso es lo que nos permite acceder a lo que realmente somos. Y desechar todo el fárrago de nuestras injusticias, como dice la Biblia.
de todo aquello que no se ajusta a la voluntad del Padre, de todo nuestro pecado, si quieren, para usar una palabra que tiene muy malas resonancias en nuestra época. No pensemos, por lo tanto, que este juicio es un juicio final, en el sentido que se realizará solo cuando se termine el mundo. No, este juicio es constante, permanente, y deberíamos ejercitarlo y admitirlo en nuestra vida cotidiana para progresar en la vida, para vivir más y para progresar en la vida del espíritu. El juicio discrimina, es una palabra que usamos ayer, discrimina. El juicio separa. Recuerden que Dios creó por separación. Dios separó la luz de la tiniebla. Por lo menos en los 3 primeros días de la creación, Dios actúa por separación. La luz de la tiniebla. Abajo y arriba. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. El mar y la tierra. Atrás y adelante. Son las 6 dimensiones del espacio. Dios creó por separación. Y vemos que el juicio, como separación, es indispensable para la vida. Si no, entramos en el caos. Pero debemos distinguir entre juicio y condena. Porque si bien todos debemos pasar por el tremendo discernimiento del juicio, no se dice en absoluto que seremos condenados. Si hay condena, y lo veremos, es la de Babilonia. Pero Babilonia no es un ser humano. Babilonia es una ciudad, es decir, un sistema, un estado, una nación. Si hubo condena de los hombres, que nunca se dice que la haya habido, no sé de dónde salió esa idea, si hubo condena para los hombres, esa condena fue asumida por Jesucristo. Ya no hay más condena, se terminó. Y pienso personalmente que si uno lee bien los textos bíblicos, nunca hubo condena para los hombres. ¿Alguien quiere decir algo sobre este tema que es crucial para en este momento? ¿O alguna pregunta? Yo creo que hay que recordar que Dios es todo misericordia. O sea que no puede condenarnos nunca, nos ama solamente. Pero el juicio, como tú dices, es imprescindible para corregirnos, porque si no, no podríamos. Eso es lo que interpreto. Sí, exactamente. Sí, David, Pero, sí. Perdón, sí. No sé quién. David, sí. Sí, un pequeño detalle para los que hemos trabajado con una hoz. La hoz es un instrumento que se usa desde afuera hacia ti y que trae hacia ti lo que corta. Y cuando se trabaja con una hoz, se toma lo que se va a cortar y se separa de la tierra y se saca lo que se va a cortar. O sea, creo que no es casual que haya usado ese instrumento que viene hacia ti y que recoge lo que salva hacia ti y deja lo de la tierra, lo que no se puede usar. Muy hermoso eso, muy hermoso, porque quiere decir que muchas gracias, David. Eso yo había visto a gente con la hoz, pero nunca la usé, y por lo tanto no recordaba eso. Pero ese gesto que es un gesto como de abrazo de lo que se corta. Exacto, sí. Eso, es decir, que la hoz que nos juzga, digamos, de alguna manera, que nos juzga, nos acerca a los brazos del Padre, o del Hijo del Hombre. Sí, una pregunta. Sí. Una pregunta, Clara. Sí. Decís que no hay condena, pero, por ejemplo, Sodoma y Gomorra en el Antiguo Testamento fue como una condena
a todo el pueblo de Sodoma y de Gomorra. No sé si se puede ver como una condena, es una consecuencia de los desastres que hicieron. Sí. Es una condena al coronavirus. No sé si es una condena. Son circunstancias dolorosas por las que pasamos, pero no es una condena de nada. Todos sabemos que se debe en gran parte a las circunstancias de nuestras civilizaciones, que preparamos el terreno para que esas cosas ocurran. Sodoma y Gomorra se deshizo porque no había nada para conservar. No había más que cosas desechables en Sodoma y Gomorra. La mitad de sombra había ocupado el todo. No sé si alguien quiere agregar algo sobre... ¿Te parece que es lógico esto que te digo, Adriana? Sí. De acuerdo. Sí, Enrique, sí. Sí, yo quería decir una cosa muy hermosa que dice Abraham Heschel, porque yo creo que en Dios hay justicia y hay misericordia, las dos cosas. Y Abraham Heschel dice que la justicia de Dios se esconde detrás de su misericordia, y la misericordia de Dios se esconde detrás de su justicia. Exactamente. Y quizá acá podamos decir, para aplicarlo a este texto, que la justicia es el juicio, ¿no? Para seguir utilizando la misma palabra. Es el juicio. Pero la revelación que nos hace aquí San Juan es que ese juicio no lo ejerce Dios en tanto que Dios. Lo ejerce el Hijo del Hombre. Como si Dios ni siquiera pudiera llegar al juicio. Su amor es tal que no puede llegar al juicio. Es el Hijo del Hombre, en tanto que está unido a nosotros, que es uno con nosotros, el que puede asumir eso sin despreciar. Sin despreciar lo que se desecha. Sí, Mónica, sí. Estás muteada. Ahí está. ¿No podría ser tomada la palabra juicio también como un aspecto de sabiduría? ¿Viste? Cuando salen las muelas de juicio, los franceses le llaman las muelas de la sabiduría. ¿No? Entonces, la sabiduría consigo misma para poder diferenciar lo que tenemos que cambiar de lo que tenemos que, diremos, crear. Hay alguien que está en su sano juicio, se dice, quiere decir que puede juzgar, ¿no es cierto? Que puede juzgar, que puede apreciar. Tiene sabiduría también. Agustín, ¿querías decir algo? Sí, que en Mateo capítulo 25, sí. ¿no? Cuando Jesús habla de que viene a hacer el juicio y separa las ovejas de los cabritos, bueno, y a unos le dice, ustedes me ayudaron cuando estuve enfermo, todo ese pasaje, ¿no? Y separa a los cabritos que dicen, no, ustedes no me trataron, y en el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que evidentemente hay gente que va al castigo eterno y otros a la vida eterna. Probable. Eso es lo que quiero decir. Lo que dice el Evangelio. Sí. Pero eso no es resultado de un juicio exterior. Es resultado de nuestras propias acciones. Es decir, si yo no he podido a lo largo de mi vida rescatar en mí algo de lo que es eterno, si yo lo he dejado morir, me voy a desintegrar. ¿Comprende lo que quiero decir? El juicio por eso está llevado adelante por el ser humano, es decir, por el Hijo del Hombre. Porque nosotros somos los que hacemos posible nuestra propia desaparición. Dios no puede hacer todo solo. Necesita que nosotros colaboremos. Si nunca hemos colaborado, en el caso de que haya algún ser humano que le haya pasado esa desdicha, si nunca hemos colaborado, directamente dejamos de existir. ¿Comprende lo que quiero decir? Eso no quiere decir que haya un solo ser humano que esté en esa situación, ni siquiera los peores.
En eso recuerdo a Santa Teresita del Niño Jesús, que casi todos ustedes conocen. Era una de sus obsesiones en su plegaria. Ella oraba para que nadie se perdiera. Nadie. Y quizá ustedes recuerdan que cuando era muy joven, antes de entrar al Carmelo, había dedicado meses de su vida a orar por un condenado a muerte, que efectivamente fue condenado a muerte y ejecutado, pero que se arrepintió en el momento de la ejecución. No me acuerdo más cómo se llamaba, tenía un nombre italiano este señor. Y toda su vida vivió Santa Teresita, que murió a los 24 años, es decir, una nena, vivió en la intensidad de la plegaria para que nada se pierda. Es su amor, no solamente por los hombres aquí, su amor por el designio divino, que Dios pueda realmente hacer lo que quiso, que nada se pierda de lo que Dios creó. Es nuestro amor hacia Dios lo que hace que no queramos que nada se pierda. No sé si más o menos quedó claro, si podemos seguir. ¿Sí? ¿Sí, Agustín? ¿Más o menos quedó claro? Sí. Más o menos. No sé si querés hablar, Agustín. ¿Sí? No, está bien, Clara, adelante. Bueno, simplemente perfecto. estaba escuchando. Bueno, estamos en el sexto signo y va a haber 6 ángeles que rodean al Hijo del Hombre. Vamos a ver ahora los que preceden a la visión que acabamos de ver, la del Hijo del Hombre con la voz. Los que preceden anuncian, son ángeles anunciadores. ¿Qué anuncian? Anuncian la hora del juicio. Yo veo a otro ángel, vuela en medio del cielo. Tiene un evangelio para evangelizar a los que están sentados en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice con voz fuerte, vibrad en Dios, dadle gloria, pues llega la hora de su juicio. Otro ángel, el segundo, lo sigue diciendo, cayó Babilonia la grande, la que daba de beber a todas las naciones el vino espumante de su prostitución. Otro ángel, el tercero, lo sigue diciendo, si alguien se prosterna ante la bestia o su icono, o acepta la marca sobre su frente, sobre su mano, ese beberá el vino espumante de Dios. Será atormentado por fuego y azufre frente a los ángeles santos y frente al Cordero. Aquí está la resistencia de los santos, los guardianes de los preceptos de Dios y de la fe de Jesús. Oigo una voz del cielo que dice, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, dice el Espíritu, se reposarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Como vemos aquí, el anuncio del juicio tiene 3 facetas. Una es, curiosamente, la proclamación del Evangelio. Lo que inicia el juicio es el Evangelio. Porque el juicio se produce en nosotros cuando Dios se nos acerca. Cuando Dios se acerca a su creación. Su sola presencia genera un juicio. Es la comprensión que los hombres adquirimos de la realidad divina y de la inconmensurable distancia entre esa realidad y la nuestra. Es el primer juicio. El segundo ángel anuncia la única condenada de esta historia, por lo menos por ahora, que es Babilonia. De eso ya hablé.
como dije, Babilonia no es un ser humano, Babilonia es un sistema, una institución, un estado prostituido, corrupto. Esto es el anuncio del sexto septenario que veremos en el mes de septiembre. El tercer ángel alerta sobre las condiciones para la redención y empieza su frase con un sí. Si alguien hace esto o aquello. Y este sí es el que implica la elección de la que acabamos de hablar. El destino de cada uno está en sus propias manos. Si elegimos esto o si elegimos lo otro, no es lo mismo. Y lo que sigue lo confirma. He aquí la resistencia de los santos. Esa palabra que apareció tantas veces. La resistencia. Los que supieron elegir. Los que resistieron a la seducción de las bestias. Los que mantienen su elección con firmeza, con esperanza, con determinación, como dice Santa Teresa de Ávila. La determinación, la seguridad. Elegí y de aquí no me sacan. Esa es la resistencia y es la inmensa paciencia de los santos. Este pasaje se termina con la segunda bienaventuranza del Apocalipsis. Quizás recuerden que la primera está en el prólogo. La primera bienaventuranza decía: bienaventurado el lector y los oyentes de las palabras de esta profecía. Aquí, la bienaventuranza es para los que mueren en el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y yo creo, esto es una cosa mía, que no es tanto el elogio de los mártires o de los santos, sino el elogio de la muerte. La muerte como la entrada en un reposo, más allá de las elecciones, que no solamente son políticas, sino son vitales, las elecciones, más allá de los combates, de las exigencias de este mundo, de la resistencia, más allá hay un reposo, y la puerta de entrada al reposo es la muerte. Bienaventurados los que han muerto en el Señor. Los que llegaron a ese lugar verdeante, lugar de luz y de paz, allí donde no hay más ni males, ni tristezas, ni suspiros, como decimos en el oficio de difuntos. Y una última indicación. Desde ahora, dice el Espíritu, se reposarán de sus trabajos. Y nosotros decimos en el oficio de difuntos: dale, Señor, el descanso eterno, y que brille sobre ellos la luz perpetua. Es en este reposo del Espíritu, en este consuelo del Consolador, donde aparece la visión del Hijo del Hombre con la hoz que vimos al comienzo. E inmediatamente después de la visión del Hijo del Hombre, con la hoz, aparecen otros 3 ángeles, que ya no son anunciadores, son realizadores. Otro ángel sale del templo, grita con voz fuerte al que está sentado sobre la nube: echa tu hoz y ciega, pues ha llegado la hora de cegar, está seca la siega de la tierra. El que está sentado sobre la nube echa su hoz sobre la tierra y es cegada la tierra. Otro ángel sale del templo del cielo, tiene también una hoz afilada. Y otro ángel sale del altar, tiene poder sobre el fuego y vocifera con voz fuerte al que tiene la hoz afilada. Dice: envía tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, están maduras sus uvas. El ángel echa su hoz sobre la tierra, vendimia la viña de la tierra y la echa en el gran lagar espumante de Dios. El lagar es pisoteado fuera de la ciudad
y sale sangre del lagar hasta los frenos de los caballos por unos 1600 estadios. La ciega es un símbolo y una imagen escatológica. Es un tema recurrente en el Evangelio. Quizás algunos de ustedes recuerdan la parábola de la cizaña y el trigo. Si alguno la recuerda, díganla. Decila vos, contala vos, Enrique. Bueno, recurro a mi mala memoria, pero... Sí, no importa. Recuerdo que hay Los Ángeles que van a cegar, pero lo que más recuerdo es que Dios permite que la cizaña y el trigo crezcan juntos, porque son muy parecidos. Yo creo que yo hice un curso sobre eso y me acuerdo que mostré que son muy parecidas ambas cosas. Y los ángeles le dicen si tenemos que cortar ahora, y Dios dice que no, dejen que crezcan juntos, que crezcan juntos. Y va a llegar un momento en el cual va a haber que separar la cizaña del trigo, pero es una vez que están crecidas. Y lleva un tiempo eso. Es un resumen muy sucinto. Sí, pero es eso. Es una imagen totalmente agrícola de la vida del campesino de la época. Sí. ¿Qué quiere enseñar el Señor con esta parábola? Que la cizaña y el trigo van a crecer siempre juntos. Pero que se los separará, se los discriminará, se los juzgará en el momento de la siega. Y Jesús dice, dejad que ambos, mejor dicho, el Señor de la parábola dice, dejad que ambos crezcan hasta la siega. Al tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y juntad el trigo en mi granero. Y Jesús mismo explica la parábola. Dice, la bella semilla de trigo son los hijos del reino, y la cizaña los hijos del maligno. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. ¿Se dan cuenta hasta qué punto está esta parábola en relación con el texto que acabamos de leer? Aquí los ángeles acompañan en la faena al Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre es el primero que echa la hoz. Los dos primeros ángeles salen del templo, el tercero del altar. Ya no vuelan en el cielo como los tres primeros ángeles que vimos antes, los ángeles anunciadores. Estos están al servicio de una liturgia, de un fuego, como el del incensario. Tiene poder sobre el fuego, se dice del tercer ángel. ¿Qué es ese fuego? ¿El del incensario quizá? ¿O el del espíritu? Pero aquí no solo se ciega el trigo, como en la parábola, también se vendimian las uvas. Y no podemos dejar de decir lo que trigo y uvas significa para un cristiano. Cuerpo y sangre de quien consumó toda condena en su propia carne y nos la entrega en pan y vino de resurrección. Esa cosecha de los ángeles liturgistas que vienen del templo y del altar permite la Eucaristía. Los seres humanos y la creación entera se preparan para convertirse también en cuerpo de resurrección, en materia de gloria, como decimos nosotros. Pues gracias al juicio, el mundo y la materia encuentran su virginidad, su pureza, esa pureza de aquellos vírgenes de los que nos hablaban antes. Su virginidad luminosa.
vendimia la viña de la tierra y la echa en el gran lagar espumante de Dios. El lagar es pisoteado fuera de la ciudad y sale sangre del lagar hasta los frenos de los caballos por unos 1600 estadios. Es uno de los textos más brutales del Apocalipsis. Me hace acordar algo a García Lorca. Y quizás recuerden ustedes la profecía de Isaías, de la que ya vimos cuando hablamos de la sangre del Cordero en el segundo septenario, y que cantamos el Viernes Santo. ¿Quién es ese que viene de Edom, con ropaje teñido de rojo? El lagar he pisado, y yo solo, nadie de mi pueblo estaba conmigo. Y salpicó su zumo mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado. Y le pido a alguien que quiera leer estos dos textos de Jacques que comentan este magnífico pasaje. ¿Quieres que lea? Sí. ¿La? Sí, sí. ¿Quién quiere leer? Es el Hijo del Hombre quien hace la siega anunciada en el Evangelio. Pero no es Él quien hace la vendimia del vino espumante de la cólera de Dios, anunciada por Isaías, profecía que la liturgia cristiana canta aplicándola a la pasión del Señor. La razón es clara: quien vendimia es el ángel, porque el Cristo es la verdadera viña, cuya sangre es derramada fuera de la ciudad, ciudad hostil a los designios de Dios. El Hijo del Hombre segador, identificado con su viña. Sí, Él se entregó a la condenación, bebió de la copa del amor negado, vino transformado en hiel y en espuma, y la bebió hasta el fin, pues Él amó a los suyos hasta el fin. Y su sangre, la suya que vierte como ofrenda, cubre la tierra entera. Ese es el sentido de la cifra 1600, cuadrado de 4, número de la tierra, multiplicado por 100, signo de indeterminación. No sé si alguien quiere agregar algo a esta interpretación de este texto tan fuerte. Una pregunta, es como que podrías ampliar un poco más este concepto de la cifra de 1600, porque yo la necesito por lo menos, no sé. No creo que pueda ampliar mucho, porque yo misma no sé más. Es decir, 1600 es 4 por 4 por 100. Sí. 4 es el signo de la Tierra, eso es casi universal, son los 4 puntos cardinales. Sí. Las 4 dimensiones, etcétera, los 4 elementos. El 4 es la Tierra, o por lo menos, o el universo creado, multiplicado por sí mismo. Es decir, muchas tierras, muchos universos. Y eso por 100, que es un signo de indeterminación, de algo casi infinito. Quiere decir, en este caso, que la sangre cubre todo. La cifra tiene esa significación en este caso. Gracias. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Y pasamos, si no, al séptimo signo. Sí, en realidad, Yo veo... 1600 es el cuadrado de 40. Bueno, como quieras.
No, te digo por si el 40 tiene algún significado en este contexto, porque en otras veces es un número que se usa mucho. Sí, puede ser también. 40 es como la cuaresma, digamos, ¿no? Es un ciclo vital, completo. Los 40 años de Israel en el desierto, por ejemplo, los 40 días de la cuaresma, 40 días de tentación de Jesús en el desierto, 40 días entre la muerte, la resurrección de Jesús y su ascensión. Es decir, el 40 las cuarentenas son importantísimas en la liturgia, tenemos muchas cuarentenas a lo largo del, no sanitarias, sino litúrgicas, a lo largo del año. Tenemos la cuarentena del Adviento, tenemos la cuarentena de la Cuaresma, tenemos la cuarentena que va de Navidad al Santo Encuentro, ¿no? Es decir, 40 significa un ciclo completo, un ciclo como de evolución, un ciclo que nos permite pasar de un nivel a otro nivel. En ese sentido, sí puede ser que esté relacionado con este 1600, sí, sí, sí. Gracias por tu aporte, Beatriz. Pasamos al séptimo signo. Es el último, ya estamos llegando al final. Yo veo otro signo en el cielo, grande y maravilloso. 7 ángeles con 7 plagas, las últimas. Con ellas se consuma la espuma de Dios, es una manera de decir su indignación. Así como habíamos visto que la cólera puede ser las narices de Dios o cosas por el estilo. Son términos concretos que significan estados psíquicos que de hecho no se pueden atribuir a Dios, ni la cólera ni la indignación. Como siempre, ya lo hemos visto todas las veces, el séptimo elemento de un septenario anuncia el que viene. Acá las 7 plagas, quizá lo llegan a ver un poco en esta pequeña imagen que está acá, del Beatus. Las 7 plagas están en 7 copas. Las 7 copas es el septenario que viene. Las copas son estas especies como de bandejas que tienen los ángeles. ¿Lo llegan a ver? No sé. No. En las copas están las plagas, es decir, esa cólera espumante de Dios. Y eso se va a vertir sobre la tierra en el próximo septenario. El signo grande y maravilloso no es que las copas vayan a alargarnos más plagas de las que hubo, sino que es el anuncio de que esto es el final. Es el final de las pruebas. Y por lo tanto la victoria de los testigos del Cordero, esos 144.000 que vimos hoy al comienzo en el quinto signo. Y este signo aparece sobre un mar de cristal y de fuego. Yo veo como un mar de cristal mezclado con fuego, y los vencedores de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, con las cítaras de Dios. Cantan el canto de Moisés, servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Sabaoth. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no vibrará en ti, Señor, y no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y se prosternarán ante ti, pues tus juicios se manifestaron. Es la última palabra de este septenario. Nos quedaría algún minuto, quizá, 1 o 2, para preguntarnos quiénes son estos cantores. Ya sabemos quiénes son estos cantores. Son los vencedores. Son los que han vencido a la bestia, a su imagen, a la cifra de su nombre. Son los 144.000 que ya vimos antes. Son ellos. Pero esta vez están sobre ese mar
de vidrio, de cristal y fuego. Y aquí otra repetición, otra rememoración. Hubo ya un mar de cristal que vimos en el segundo septenario. El mar de cristal transparente que estaba ante el trono de Dios. Y que según la interpretación de Jacques, ese mar de cristal era el verbo, la pura transparencia del verbo. Pero acá, ese mar está mezclado con fuego. ¿Ven la repetición y la progresión? Porque el fuego es el espíritu. Eso en cuanto al lugar donde están. Pero ¿dónde está ese lugar? ¿Es en el cielo o en la tierra? El primer mar, el transparente, estaba en el cielo. Lo decía Juan. Una puerta se abrió en el cielo y vi eso. Acá no nos dice dónde está. ¿En el cielo o en la tierra? Y yo diría ya a esta altura del Apocalipsis, como en el cielo, así en la tierra. A esta altura del Apocalipsis. Porque hubo repetición, pero hubo progresión. Y vamos hacia la Jerusalén que desciende del cielo a la tierra del último septenario. El juicio ya se hizo, ya se manifestó en esta última palabra del septenario. La siega está terminada. El trigo separado de la cizaña en nosotros, en cada uno de nosotros. La sangre de la viña derramada por todo el mundo. Al fin, liberados de nuestra pesadez, de nuestra opacidad, de nuestra indeterminación, siempre bailando sobre un pie sobre otro. No, ya hemos tomado la decisión, ya hemos elegido. Al fin sabemos que no habrá condena. Al fin podemos glorificar y alabar a Dios, es decir, adorarlo. Y al fin estos vencedores, es decir, nosotros, si lo queremos, podemos entregarnos al canto. El último de los signos termina con un canto. Y gracias a ustedes por la paciencia. Gracias a vos por compartir. Gracias a vos, Clara, también. Ha sido una buena nueva esta charla. Sí, una buena nueva. La buena nueva del juicio. ¿Quién nos iba a decir, que el juicio es una buena nueva? Y que se merece un canto. Sí. Y es muy interesante que recuperemos el Padre Nuestro primero, que se decía, hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Y no como se dice ahora, así en la tierra como en el cielo. Claro, sí. Porque según lo que vos dijiste, Clara, que es hermoso, es justamente como en los cielos, así en la tierra, porque se hizo la voluntad en los cielos y en la tierra, que es lo que vos dijiste. Sí. Como ven, esta dialéctica entre cielo y tierra no está solamente en San Juan, está presente en toda la Biblia y también en el pensamiento de Jesús, por supuesto. También en el corazón del Padre Nuestro. Como en los cielos, así en la tierra. Pero hubo que entrar en el cielo primero, hubo que ver las cosas en el cielo, para después reconocerlas en la tierra. En medio de las cizañas de la tierra. Así es. Y es un camino espiritual diferente. Una cosa es trabajar aquí en la tierra para ganar el cielo y otra cosa es recibir el cielo para ganar la tierra. Son dos cosas diferentes. Como camino espiritual, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Así es. Porque no es el cielo lo que hay que ganar, es el cielo y la tierra. Y si alguien lo puede saber en nuestra época,
Esa Sí. sensibilidad está. Ujú. No solamente hay que ganar el cielo, hay que ganar la tierra. Después de conectarse con el cielo, hay que difundirlo por la tierra. Y salvar la tierra, ayudar a salvar la tierra, ¿no? Eso lo dice San Pablo, ¿no? Colaboremos, Y además, conservar la en la esperanza. salvación del mundo, ¿no? Conservar la esperanza es lo fundamental, que esto nos reviva nuestra esperanza de que viene la liberación. Bueno, está bien. Es eso, para eso estamos, para eso estamos. Yo te quería Así es. recordar que el próximo jueves nos vamos a reunir otra vez para que Mirta nos guíe por el pensamiento filosófico que tiene relación con toda esta temática de la que hemos hablado estos últimos 3 encuentros. Esta temática de la confrontación del bien y el mal, o del misterio del mal, si quieren hablar así. No sé cómo lo dirá Mirta. Eso ella nos lo dirá la próxima vez. Así que el próximo jueves 29, yo les voy a mandar el aviso, a la misma hora, si Mirta está decidida. Sí, sí, sí. Perfecto. Está bien, sí, sí. De acuerdo. Nos hablamos durante la semana para arreglar las cosas concretas, digamos, materiales de tu charla. Perfecto. Y muchísimas gracias desde ya por tu participación, Mirta. Creo que lo mío va a ser un granito de arena y por suerte continúan ustedes con el Apocalipsis después. Bueno, sí. Claro. Cada uno su granito de arena. Sí, tal cual. Bueno, gracias a todos. Yo sé que tienen un sueño, sobre todo David. Gracias a vos, Karina. Gracias, Clara, muchas gracias. Gracias, Elena. A todos. Gracias. Gracias.